Más de 200.000 hectáreas afectadas de agricultores, donde casi 300 animales resultaron lamentablemente muertos. Ese es parte del balance que hace el gobierno cuando todo indica que la catástrofe de los incendios forestales finalmente terminó y donde el Ejecutivo ya desembolsó unos 6.000 millones de pesos en ayuda para el sector. Queremos analizar en detalle este tema y para eso nos acompaña el ministro de Agricultura, Carlos Furche. Ministro, muchas gracias por estar nuevamente acá en la Agenda Económica. Muchas gracias por convidarme a poder comentar qué fue lo que ha ocurrido y qué es lo que estamos haciendo. Y usted lo sabe prácticamente mejor que cualquier persona en Chile porque fue uno de los 3 ministros que la presidenta Bachelet designó para que estuviera en terreno revisando qué es lo que estaba sucediendo. Usted fue destinado a la región de O'Higgins. Así es. En realidad fue un encargo difícil, pero me siento muy honrado de haber podido participar en el esfuerzo conjunto para resolver el enorme problema que teníamos por delante, en este caso en la región de O'Higgins. Un enorme problema, obviamente que uno lo veía en imágenes, era muy impactante para las personas que viven ahí, obviamente fue indescriptible por todo lo que pasaron durante prácticamente 3 semanas en la parte más intensa. Pero ministro, en lo que respecta a su sector, la agricultura, ¿cómo fue el impacto de este mega incendio? Tal vez la mejor manera de explicarlo es recordar dónde ocurrió esto. Esto ocurrió en lo que en Chile conocemos como la cordillera de la costa y que para los que nos dedicamos a los temas de la agricultura es el secano costero y el secano costero interior, que es una zona que va desde la región metropolitana hasta la región del Biobío. Toda la costa tiene una característica agroecológica similar, zonas secas, de lomajes relativamente suaves, suelos pobres y en consecuencia la actividad predominante es forestal y ganadería extensiva. ¿Qué quiere decir ganadería extensiva? Que predomina ovejas, algunos vacunos, pero sobre todo ovejas, y pastizales, pastos naturales. Eso es el grueso de lo que fue afectado por el incendio. A ver, por ejemplo, veíamos que son 200.000 hectáreas aproximadamente de productores las que fueron afectadas en la región de O'Higgins, el Maule y el Biobío. De esas 200.000, uno podría decir cuántas hectáreas realmente fueron plantadas o que se ocupan realmente, por ejemplo, para engorda de animales. Se quemaron 200.000 hectáreas de plantaciones, poco más, 205.000 hectáreas de plantaciones forestales, pinos fundamentalmente y también algo de eucaliptos. Se quemaron 80.000 hectáreas de bosque nativo. Se quemaron 80.000 hectáreas de pastizales y matorrales, que es de donde se alimentan los animales. Esas son las cifras grandes. Y se quemaron 300 hectáreas de frutales, 100 hectáreas de viñas, y un par de miles de hectáreas de avena, algo de trigo que todavía no se cosechaba, algo de maíz. Entonces, en términos agrícolas, estrictamente, el daño es bastante acotado. Yo soy muy empático con la gente que sufrió esto, lo viví directamente. Para la gente que perdió 1 hectárea de viñas y que era la única hectárea de viñas que tenía, es una pérdida terrible. En términos de la vitivinicultura chilena, es muy poco. Se habla incluso Vinos de Chile en su último catastro que vimos alrededor de 117 hectáreas en total del país. Coincide con el catastro nuestro y en Chile hay 125, 130.000 hectáreas de viñas viníferas. En frutales se quemaron 300 hectáreas y en Chile hay 320.000 hectáreas de plantaciones frutícolas. Entonces, esto es para dimensionar el impacto nacional. Ahora, para la gente que lo sufrió es un impacto terrible, por eso hemos invertido esta cantidad de recursos y lo vamos a seguir haciendo, porque nos parece que hay que ayudar a la gente a ponerse de pie. Una de las cosas más impresionantes que uno veía en el medio del desastre era que la gente pedía apoyo para volver a pararse, en una dignidad enorme. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que atender. Sí, vamos a entrar a la ayuda, pero simplemente para cerrar el tema de la evaluación de los casi 52.000 cabezas de ganado entre equinos, bovinos y ovejas, apenas 300 animales Ese muertos. es el catastro que tenemos hasta ahora. Esto ha ido cambiando, pero 300, 350, no es un gran número que murieron en el incendio. Hay otro número importante que tuvo algún daño. Pero el problema principal no fue la muerte de los animales. El problema principal desde el día 1 fue que no tenían con qué alimentarse esos animales porque se quemaron los pastos y se quemaron los forrajes que estaban guardados. Por eso el grueso inicial de la ayuda fue entregar forraje que le permitiera a la gente que salvó sus animales poder alimentarlos por 3 meses y luego, entre tanto, poder organizar un poco mejor el apoyo, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque hasta agosto no va a haber pasto y va a haber pasto si llueve.
Si no llueve, estamos en una complicación mayor. Pero si llueve, se va a recuperar naturalmente ese pasto y en agosto, septiembre, los productores ganaderos van a volver a tener una situación parecida a la que tenían antes. Para cerrar el tema del impacto en lo productivo, y yo me acuerdo hace unas 4 semanas, 3 semanas, el ministro de Hacienda le preguntaron, oiga, ¿cómo va a ser el impacto en el PIB de los incendios forestales? Él dijo, sí, va a tener impacto, pero él estaba mucho más preocupado de lo que pase en Escondida, tema aparte. En ese sentido coincide con lo que usted está diciendo, ese análisis que hacía el ministro de Hacienda. Coincido en lo que se refiere a impacto agrícola. Ahora, el grueso de este incendio tiene un impacto en el sector forestal. Se quemaron 200.000 hectáreas de plantaciones. 100.000 de esas hectáreas son de grandes empresas forestales, las que el país conoce. Las otras 100.000 están distribuidas entre medianos, pequeños e incluso muy pequeños productores forestales. Y de esa superficie quemada hay una parte que se puede recuperar, eso es todavía un proceso de evaluación, pero los bosques más antiguos, de 10 o 15 años para arriba, los especialistas en esto, yo no lo soy, los especialistas en esto dicen que más o menos se puede recuperar el valor de la mitad de la plantación. En eso estamos, tratando de afinar ese dato, pero la pérdida en el sector forestal es muy significativa y en eso uno no puede minimizar el impacto. La pérdida en el sector forestal es seria. Obviamente ustedes lo primero que ayudaron, como usted mencionaba, era entregar forraje a los animales. Sí. ¿Respondió bien la logística para la emergencia? Respondió muy bien. Tanto la logística pública como el apoyo privado. Y aquí yo quiero destacar el trabajo de todas las instituciones, desde luego del INDAP, que fue como la punta de lanza de este trabajo, pero del resto del Ministerio de Agricultura, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. Aquí todo el mundo contribuyó con su grano de arena para aliviar la situación. Y hubo también apoyo privado, yo quiero decir, en el sur de Chile hay probablemente más pasto de lo que nunca hubo en los últimos 10 años, porque hubo una primavera lluviosa y un verano lluvioso. Entonces también ahí hay una posibilidad de establecer una línea de abastecimiento para los meses que vienen que me parece que debiera funcionar muy bien. Una de las cosas que se mencionaron al combate de los incendios era que había bastante déficit hídrico en temas de embalse, etcétera. Usted que estuvo en terreno, ¿lo pudo notar? ¿Es algo que hay que mejorar para combatir más rápido este tipo de incendios, entre muchas otras cosas que hay que hacer? Bueno, el déficit hídrico tenía que ver con la sequía. Claro. Y una de las razones por las cuales esto ardió de la manera como ardió fue justamente porque toda la vegetación estaba en un estrés hídrico, así se llama técnicamente, con sequía, que la ponía muy seca. La construcción de embalses de distinto tamaño no tiene el propósito de apagar los incendios, pero sirve para apagar los incendios. Entonces, cuanto más embalses tengamos, pequeños y medianos, ante futuras eventualidades va a ser más sencillo que los helicópteros y los aviones de pequeña escala operen de manera más eficiente. Y otra lección también que incluso han dicho los privados, y lo hemos visto acá en el programa, es que ya no se puede hacer tanta plantación una cerca de la otra, que haya separaciones, que haya cortafuegos, un término que ya aprendimos todos los chilenos. Todos los chilenos hemos aprendido mucho de incendios en este tiempo y uno tiene que sacar las lecciones de esta desgracia. Una lección obvia es cortafuegos. Fíjense ustedes que para combatir el incendio se hicieron 450 kilómetros de cortafuegos. Para dimensionar esto del camino de Santiago a Concepción. Eso es lo que se hizo, que lo hicieron las motoniveladoras y las máquinas trabajando noche y día, 3 semanas. Cortafuegos. Exigencias muy duras entre centros poblados y vegetación, y no digo solo forestal, porque la vegetación que arde es toda, no solo los árboles. Cultivo en mosaico, que la gente que va a hacer de plantaciones forestales tenga mosaico con bosque nativo, lo cual tiene un efecto benéfico desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista del control de los incendios. Disponibilidad de agua relativamente cercana para poder combatir rápidamente los incendios. Instrumentos eventualmente más poderosos de combate a los incendios, coordinación institucional que se dispare automáticamente probablemente en las primeras etapas de los incendios. En fin, aquí hay muchas lecciones que aprender, pero una obvio es lo de los cortafuegos, porque al final lo que terminó por controlar los incendios fueron los cortafuegos. Eso es lo que impidió que los incendios se siguieran expandiendo. El cortafuego que permitió acotar la superficie de cualquiera de los incendios que tuvimos que combatir.
Ministro, hablemos de la ayuda del gobierno, más o menos 1.500 millones en forraje y distintos alimentos para animales y también cerca de 4.500, 4.600 millones de apoyo directo para los agricultores. Se le está entregando un bono de libre disposición de 1 millón de pesos a aquellos registrados en INDAP. Nosotros tenemos un cálculo de casi 1.400, casi 4.400, 4.300 y fracción afectados en las 3 regiones en que ocurrió la llamada tormenta de fuego, o sea, O'Higgins, Maule y Biobío. A esos productores afectados, sean o no atendidos por INDAP, pero que sean pequeños productores, se les ha entregado y se les está entregando, falta muy poco, 1 millón de pesos de libre disposición para reponer parte de sus cercos, para comprar alimentos para sus abejas, para tener ingresos porque perdieron lo que probablemente iban a vender y comercializar en estos meses. Se les entregó, todavía estamos, pero ya estamos terminando, forraje para 3 meses para que puedan alimentar su ganado. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que esperamos iniciar en las próximas semanas, 2 semanas, es más bien de rehabilitación productiva. Y eso supone esencialmente completar la disponibilidad de forraje, atacar el tema de los cercos, que es muy grave. Si la gente no tiene cercos, no tiene control sobre sus ganados, sobre sus activos productivos. Y el tema forestal. En el tema forestal, seguramente la próxima semana vamos a estar en condiciones de presentar un conjunto articulado de medidas para los pequeños y medianos productores forestales que fueron afectados por el incendio. Son varios miles de millones de pesos en todo caso. Claro, entonces el tema del apoyo del gobierno. Y ministro, mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, y yo creo que es la pregunta que yo personalmente le hice un par de veces porque estuvimos en contacto durante la emergencia. Con todo lo que vio, con toda la información que pudo recabar, con la evidencia que había, obviamente la mayoría de los incendios son causados por el hombre de distintas formas, ser humano me refiero, puede ser hombre o mujeres. Sí. ¿Usted vio señales de que esto fuera de alguna manera coordinado para provocar daño intencional? Yo no estoy en condiciones de afirmar algo de esa envergadura. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que nosotros enfrentamos una situación en que había incendios múltiples en las 3 regiones y que todos los incendios, el 100% de los incendios, son provocados por la acción humana, sea por negligencia, por torpeza, como fue lo de Navidad, una torpeza increíble de una compañía contratista que estaba arreglando los cables de alta tensión, sea por intencionalidad. Eso es algo que tiene que determinar la justicia, pero obviamente el hecho que hubiera tantos focos simultáneos dificultó mucho su control. Eso es dato de la causa. Bueno, vamos a ver entonces si ya tuvimos esta emergencia esta temporada, que para la próxima, ojalá no se repita, pero que estemos mejor preparados como país, tanto el sector público como el sector Tenemos que sacar privado. lecciones, Exacto. más que empezar a encontrar quién fue el culpable de A, B o C, D, cuáles son las lecciones que entre todos somos capaces de aprender para que esto ojalá no se vuelva nunca a repetir porque fue muy dramático. Carlos Furche, ministro de Agricultura, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.